El atrio de la Catedral de Tarazona data del siglo XVIII y es una obra de arquitectura clasicista barroca. Su posición y situación en el templo no es casual, sino que tiene una intención. El atrio que tenemos aquí es una obra que tiene un contexto y una intención. No es solamente la obra de arquitectura en sí, es la obra que acompaña una noción urbanística de la plaza. Esta noción urbanística se remonta muy atrás en el tiempo, eso nos lo explicará José Francisco Casabona, arqueólogo del equipo del Plan Director y de la Restauración. El condicionamiento muy antiguo acabó conectando con la intención de organizar una especie de espacio con una escenografía teatral, si podemos llamar así, barroca, detrás, cuando se hace este gran pórtico con la escalinata por delante, para crear un fondo moderno al gusto de ese momento y ocultar lo que ya no era del gusto de ese momento, que era precisamente todo lo anterior, todo lo medieval, incluso alguna cosa renacentista que quedaba en segundo plano, el cimborrio, por ejemplo, que a nosotros nos llama tanto la atención, nos interesa tanto, ya entonces estaba obsoleto, ya no les gustaba y se trataba de hacer un pórtico muy grande para que quedara en un plano secundario completamente. Eso basta con ponerse en las puertas del pórtico para echar la vista arriba y ver que solo se ve pórtico, ¿no? Exactamente, cuando uno se va acercando a la plaza y enfila la escalinata, se da cuenta de que desaparece detrás del gran pórtico el cimborrio. Lo que esconde es un pórtico del siglo XVIII, de una arquitectura clasicista barroca, de un barroco tardío, pues muy corriente en ese momento y también muy significativo de todo lo que se estaba haciendo entonces para renovar las catedrales a ese gusto, como decía. En ese gusto, porque lo precedente ya se había quedado atrás. Entonces es una obra barroca típica del siglo XVIII, pero la arquitectura barroca suele tener estas connotaciones de una amplificación de la arquitectura por la intervención en el urbanismo del entorno. El pórtico a su vez encuadra una portada muy interesante de la segunda mitad del siglo XVI con imágenes esculpidas que, bueno, ya se ha estudiado, esa sí que ya es más conocida, ha aparecido en fotografías, en libros, en artículos, y eso es un signo del acceso a la catedral desde la plaza. Pero esta otra parte que estábamos comentando al principio es quizá la más novedosa, porque cuando llegamos a la catedral y empezamos con la restauración, con el equipo de Fernando Aguerri y José Ignacio Aguerri, yo recuerdo que yo no soy de Tarazona y los turiasonenses a veces nos decían, quitar ya de paso ese pórtico horrible que tenéis ahí, y lo interesante ha sido poder decir, no, es que es una parte de la historia de la catedral muy significativa. La historia de la catedral arranca en un periodo muy antiguo, pero después toda la historia pasa por ella y cada periodo va dejando su gran obra en el conjunto catedralicio. Los días 28 y 29 de septiembre, Urdáñez dirigió el segundo curso extraordinario que organizan el Ayuntamiento de Tarazona y la Universidad de Zaragoza para ahondar en el conocimiento de la Catedral de Santa María de la Huerta. Los especialistas, diríamos, más concentrados en la época medieval para que se entienda el sentido amplio que tiene la palabra atrio, porque es un sentido litúrgico, no solamente arquitectónico, no solo denomina un gran portal, como sucede en Tarazona, que todo el mundo sabe que el atrio es el gran pórtico de acceso de la catedral. El atrio es algo más, es el solar sagrado, diríamos, donde se asienta la catedral con todos sus edificios y todo su conjunto. Se habla de atrios barrocos o se habla de la conversión en renacimiento y barroco de una catedral medieval, que es también un caso como el de Tarazona, o se habla de la liturgia en las catedrales y la liturgia procesional, es decir, el funcionamiento con todos los requisitos con los que diríamos visualmente las formas se hacen manifiestas en el tiempo, con el desfile de los canónigos cuando hacen sus procesiones, etcétera, ¿no? Estamos tratando de cubrir esos conceptos, de exponer esos conceptos y desde luego de amplificar la visión sobre la catedral, no hacerlo exclusivo, sino contextualizar para que se vea el valor que tiene Tarazona. Esta mañana uno de los ponentes decía que conoce muy bien
un montón de catedrales españolas, inglesas, hemos hecho un recorrido muy, muy largo y ha dejado un huequecito para Tarazona. Ha dicho, bueno, y aquí tenemos que saber y contar ya lo que hemos averiguado estos años estudiando de la propia Catedral de Tarazona. Él es un experto, pero nos espera para que le digamos qué pasa en Tarazona. Así que se trata de proyectar una perspectiva amplia sobre el caso tan rico y tan interesante de esta catedral tan desconocida, porque ni los de la Corona de Aragón ni los de la Corona de Castilla acaban hablando de Tarazona nunca cuando hablan de catedrales góticas o barrocas, porque ni siquiera se conocía la importancia que tiene esta intervención barroca del atrio con la plaza. La valoración, como no puede ser de otra forma, es positiva, con más o menos 50 alumnos que se han apuntado al curso y con ponentes y actividades de un alto nivel cultural y académico. La verdad es que el Ayuntamiento de Tarazona apuesta y sigue apostando por este tipo de cursos y por segundo año consecutivo incidimos en un curso que sea específico de la catedral, de su historia y de su restauración. El curso también puso su foco sobre el claustro mudéjar, una obra singular de principios del 1500. Bueno, es una obra singularísima, interesantísima. Esta mañana decíamos en el curso algunos ponentes que estamos ya sobrepasando las particiones estilísticas y los criterios, diríamos, nominativos. ¿Cómo denomino yo a esto? Lo dejo de denominar, decíamos, bueno, pues es una cosa secundaria. Lo que sí sabemos es que es un claustro de una extraordinaria importancia, también de una ejemplaridad de lo que sucede en el año 1500 y poquitos después en que se sigue construyendo, respecto de la convivencia, de gustos, etcétera, de los lenguajes arquitectónicos que están funcionando en ese momento. El claustro sí que es una obra singular en Tarazona, en la catedral, una obra singular. Uno de los momentos más importantes del curso fue la visita a la catedral, en la que participaron los responsables del plan director de restauración, entre los que está la propia Carmen Gómez. La explicación in situ sobre la catedral por el equipo del plan director y de la restauración, con Fernando Aguerri, su director, José Ignacio Aguerri, José Francisco Casabona, arqueólogo, y yo, que intervendré un poquito también, justo lo necesario para apoyar esta explicación, que me parece un privilegio. Me parece un privilegio que haya un grupo de personas que, sin ser diríamos políticos de alto rango, eclesiásticos de alto rango, etcétera, pues pueden tener a su alcance a todo el equipo en pleno de la restauración y del estudio de la catedral para contarles de primera mano estas cosas. Es muy raro, es francamente excepcional que se trabaje en un equipo multidisciplinar de este modo, que se saquen adelante las cosas tal como deberían hacerse todas, pero que dependen mucho de las personas, de la coincidencia de criterios, de la profesionalidad de la gente que concurre en una coyuntura, y desde luego la de la Catedral de Tarazona, para mí, ya lo he escrito varias veces, lo he dicho por allí en mis medios profesionales, en algunas conferencias, en congresos, para mí desde luego ha sido ejemplar. Y la coral turiasonense protagonizó la salmodia canonical, con un concierto que comenzó en el propio coro e incluyó cantos en latín y música gregoriana. Y como ellos ya han perdido también el uso del coro para rezar, para cantar las horas canónicas, pues le pedí a Javier Royo Albericio, director de la coral, que por favor ensayara la coral turiasonense unas piezas como si fuesen canónigos, para que sintiésemos lo que era esa liturgia dentro de la catedral, y en la que participaremos sentados en el coro los estudiantes y concurrentes en el curso. Vamos a hacer una primera parte que van a ser cantos del oficio divino o de la liturgia de las horas. Va a haber un canto de entrada, que es una invocación, un himno, un salmo 97, un cántico, un responsorio, y al final, pues como acababan todas las completas, se cantará el Salve Regina en latín. Van a ser todos los cantos en latín y la música va a ser gregoriana, canto gregoriano. Eso en cuanto a la primera parte. En la segunda parte ya vamos a poner polifonía de las diversas liturgias y solemnidades que hay durante el año litúrgico.
letras. Son cantos que se cantaban en la catedral y se siguen cantando en algunas catedrales, pues los canónigos en los coros se cantan estos cantos, no es que sean propios de la catedral. Para la coral ha sido un auténtico esfuerzo porque hemos tenido prácticamente un mes para ensayar y claro, y los cantos, sobre todo por las letras en latín, no son fáciles de aprender y hemos metido pues bastantes horas y creo que va a ser un resultado pues bueno. El curso finalizó con una visita al Palacio Episcopal de Tarazona, donde se ofreció una explicación teatralizada a todos los participantes. Simus Christus surrexit